¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Los saludamos desde Foro Café Radio. Su servidor Eduardo Martínez y Claudia Juárez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con las personas que nos escuchan a través de Foro Café Radio. Muy bien, pues vamos a hablar de un tema que seguramente para ustedes va a ser muy interesante. En este nuevo programa hablemos de desarrollo personal. Los invitamos a interactuar con nosotros, pueden dejarnos sus comentarios debajo de este video. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en Facebook como psicóloga Claudia Juárez y Eduardo, coach de empleo y carrera. Y el tema con el que queremos comenzar este nuevo programa es cómo ser la mejor versión de ti mismo. Fíjate, Eduardo, amigos, que en mi práctica como psicóloga observo que la mayoría de las personas están siempre buscando cómo ser mejores en el trabajo, en su vida personal o de pareja, y en parte esto tiene que ver con algunos estándares que la sociedad nos impone, que a veces son poco realistas, pero otra parte muy importante es también el deseo de superación personal, que yo creo que la mayoría de las personas tenemos y que es totalmente genuino y válido, Eduardo. Bueno, en mi caso prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que me dice: quiero conseguir un empleo, no sé qué hacer, necesito elegir una nueva profesión, quiero cambiar, ¿no?, de profesión, necesito hacer algo que me dé mucho dinero, pero no sé qué hacer, ¿no? Quiero tener un trabajo, quiero tener éxito, pero no sé a dónde trabajar, ayúdame a decir, o sea, finalmente quieren ayuda, ¿no? Amigos, pues es un comienzo, pero es un comienzo hacia el fracaso, porque realmente lo más importante es que tú desde un principio tengas claro qué quieres hacer, qué rumbo quieres tomar en tu vida, y que nadie puede finalmente decidir por ti. Esa parte es bien importante, o sea, tú tienes que tomar la decisión. Así es. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo también diría, y les diría a quienes nos están escuchando en estos momentos, que además de que es la persona quien define cuál es la mejor versión de sí misma, es importante también que busquemos el balance, la integración. Yo hablo mucho del balance y la integración, porque muchas veces podemos buscar ser, por ejemplo, mejores en el trabajo, y desafortunadamente cuando no tenemos esta visión integradora, descuidamos otras áreas de nuestra vida. Nos dedicamos, por ejemplo, mucho al trabajo, pero descuidamos la parte personal o la parte familiar. ¿Qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que enfocarnos de forma integral en nuestra vida, pero antes de entrar ya a profundizar y entender cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, me gustaría que primero, somos psicólogos, ¿no? Los dos. Así es. De formación, y desde la psicología ver cómo podemos ser una mejor persona. Hay un psicólogo hace muchos años que planteó un concepto muy válido que actualmente todavía es muy vigente, Abraham Maslow, que nos dijo que las personas tenemos 5 necesidades a cubrir para lograr una verdadera felicidad, ¿no? Para convertirnos en una persona realizada. ¿A qué necesidades se refería? Dijo, primero, tenemos en la parte más básica que cubrir pues nuestras necesidades básicas o fisiológicas, ¿no? Pues comer, ¿no? Tomar alimentos, tomar agua o sentirnos físicamente bien, ¿no? Que nuestro cuerpo esté saludable, ¿no? En ese sentido es la primera necesidad básica. La segunda necesidad pues es la seguridad, ¿no? O sea, sentirnos seguros, sentirnos a gusto, sentirnos bien, sentirnos a salvo. Esa es la parte más importante. Y después vienen las necesidades ya sociales, con nuestra familia, con nuestras parejas, con las necesidades que vamos cubriendo con los amigos, ¿no? O la necesidad de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, un empleo te da necesidad de pertenencia porque ya perteneces a un grupo, perteneces a una empresa y te dan respeto y te dan confianza. En ese sentido, Maslow dice, pues ve cubriendo esas necesidades de esa forma, primero las básicas y después las más complejas, ¿no? Cuando todas estas necesidades están cubiertas, entonces podemos pensar, ahora sí, ¿no? Concentrarnos
en algo más importante, que etiquetó, psicológicamente hablando, en la necesidad de autorrealización, perdón. Es decir, que puedes hacer finalmente, ¿no?, aquello que viniste a hacer al mundo, ¿no?, a encontrar tu misión, a ser realmente pues una persona que se siente a gusto consigo misma, ¿no? ¿Por qué no nos pones un ejemplo? Bueno, hay ejemplos muy importantes, ¿no? Conocemos artistas, conocemos músicos. Entonces el músico, pues, creando música se siente realizado. El artista, pintando un cuadro, pues también, pintando una obra se siente realizado. El poeta, ¿no?, el escritor, escribiendo una obra, escribiendo un libro, se siente realizado. Ahora, todos podemos sentirnos realizados, ¿no? Si tú todos los días haces una actividad que te gusta, ¿no?, una actividad por más sencilla que pueda ser, a lo mejor es cocinar, ¿no?, a lo mejor es hacer alguna actividad que te gusta, bueno, esa actividad tan sencilla te va a hacer sentir mejor, ¿no? Te va a hacer sentir como un hombre o una mujer realizada. Lo increíble de esto es que, bueno, tal vez lo más importante o lo que resume, ¿no?, el concepto de Maslow es que todos podemos cubrir las necesidades básicas, claro, no aferrarnos a cubrir las necesidades básicas y decir, es que no tengo esas necesidades básicas, entonces no soy feliz. O sea, la realidad es que tú puedes realmente empezar a buscar a ser una mejor persona en la medida en que estés convencido de que puedes llegar a ser eso que te gusta, eso que te realiza, ¿no? O sea, que no necesariamente tendríamos que cubrir nuestras necesidades básicas para satisfacer otras necesidades superiores como son las de autorrealización. Es correcto, podemos encontrar a mucha gente, ¿no?, que es muy feliz en la vida, ¿no? Y te puedes encontrar gente que incluso puede tener pocos recursos, ¿no? Personas que a lo mejor están muy limitadas en su vida, pero son felices, ¿no? Y seguramente ya encontraron la clave de la felicidad, porque la felicidad es sentirte a gusto contigo mismo, sentirte contento de estar vivo, sano, ¿no?, completo en la vida, y que además estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Así es, hay muchos estudios actualmente sobre la felicidad, que bueno, es otro tema del cual me gustaría hablar más adelante, pero es cierto lo que dices, Eduardo. Se ha demostrado que un porcentaje muy pequeño de nuestra felicidad depende de las circunstancias. Es más un sentimiento de que vale la pena vivir, de que, bueno, sabemos también que hay esta parte genética o heredada en donde estamos satisfechos con nuestra vida y no necesariamente con tener. Hablábamos antes de entrar al programa que es más importante el ser que el tener para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Exacto. Si tú te conviertes en la mejor versión de ti mismo todos los días, ¿no?, leyendo un libro, viendo un video, escuchando a alguna persona, compartiendo con tus amigos, ¿no?, algún buen momento, vas a lograr sentirte a gusto. O sea, lo que tienes que ver es cómo haces una vida integral, ¿no? Una vida donde puedas trabajar, donde puedas estar en familia, donde puedas hacer lo que más te gusta. Y entonces esa vida integral te va a permitir ser la persona que tú quieres ser. Y todos los días buscar algo que te agregue valor, ¿no? Algo que te convierta en una mejor persona. Eso es lo más importante, ¿no? Que te sientas a gusto con lo que estás logrando todos los días. Claro, puede haber cosas que no te gusten tanto. Puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber obstáculos en tu vida. Pero también esos obstáculos, si tú aprendes de ellos, vas a lograr convertirte en una mejor persona. Al final, lo que tienes que lograr es descubrir cómo eres una mejor persona cada día. Aprender de los errores es algo de lo que hace algún tiempo se habla. Muchas veces nos equivocamos los seres humanos. ¿Tú dirías entonces que los errores son necesarios para ser una mejor persona? ¿Para convertirte en una mejor versión de ti mismo? Bueno, hay errores que tenemos que pasar en la vida y hay errores también que no necesariamente tenemos que pasar. Podemos aprender de los demás. Difícil, pero podemos aprender de los demás. Y al mismo tiempo que estamos aprendiendo de los errores, nos estamos convirtiendo en una mejor persona. Que esa es la realidad. ¿Qué aprendizajes vas teniendo de tu vida?
qué aprendizajes vas teniendo de la vida de los demás, qué aprendizajes vas teniendo de tus experiencias, de tus propias experiencias, ¿no? Que te van haciendo mejor persona. Que en psicología lo vemos todos los días, ¿no? En psicoterapia lo más importante es que las experiencias que has tenido te dejen algo, y lo más importante es que no cometas los mismos errores, ¿no? Así es, o sea, yo creo que podemos tener errores, pero si no aprendemos de ellos, pues entonces no nos estamos convirtiendo en mejores personas. Me llamaba la atención también, ahorita decías, el leer un libro. ¿El leer un libro necesariamente te convierte en una mejor persona? Claro que sí. Bueno, si compras el libro y lo dejas en el librero, claro que no. Si compras el libro y nunca lo lees, tampoco. Si compras el libro, lo lees, pero no lo aplicas, no entiendes qué aprendizajes puedes tener o cómo lo puedes finalmente hacer realidad en tu vida, yo creo que en ese sentido pues no te va a ayudar, ¿no? Lo más importante es que podamos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos en la medida en que tomamos la responsabilidad del cambio. Es algo que también sabemos los psicólogos, tenemos que cambiar, tenemos que dejar de tener las creencias que nos limitan, ¿no? Debemos también de asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos todos los días y que nos llevan a los lugares en donde estamos actualmente. Y en ese sentido, no podemos culpar a nadie más de la situación en la que estamos. Tenemos que hacernos responsables y tenemos que lograr que nosotros nos sintamos a gusto con lo que estamos finalmente viviendo. ¿Por qué? Porque el lugar en el que estamos lo elegimos con las decisiones que tomamos en el pasado, el mes pasado, el año pasado, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años. Y tenemos que reconocer que finalmente nosotros creamos todo esto y son condiciones que nosotros podemos construir hacia el futuro también, que esa es la buena noticia, ¿no? Si hoy no te sientes a gusto en donde estás, puedes convertirte en una mejor persona y puedes avanzar de forma positiva hacia condiciones más favorables en tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Fíjate que este tema del libre albedrío es algo sobre lo cual yo vengo hablando hace mucho tiempo, y es que la persona es capaz de tomar sus propias decisiones, no está predeterminada, es decir, hay factores que nos influyen, obviamente, factores familiares, factores sociales, pero yo creo que esta posibilidad de elegir, de tomar decisiones que nos beneficien, pues es muy importante. Ahora, yo creo también que debemos de tomar en cuenta de que si nuestro objetivo es ser la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que cambiar algunas cosas. Albert Einstein decía, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y es aquí donde yo creo que la mayoría de las personas nos enfrentamos a cosas que no nos gustan. Es decir, para ser mejor yo tengo que dejar, por ejemplo, ciertos hábitos, y eso al principio puede resultar incómodo, puede causar resistencia, puede causar miedo, porque eso significa desplazarte, moverte, empezar a ser una persona distinta, Eduardo. Claro, cambiar hábitos no es fácil, porque los hábitos nos dan comodidad, estamos en nuestra zona de confort, ¿no? Así es. Si estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros. Hablando de las necesidades de Maslow, nos dejan en una situación muy agradable, muy cómoda, ¿no? Y entonces, si me tengo que convertir en una mejor persona, pero tengo que dejar hábitos que no me están ayudando, pero que al final me hacen sentir cómodo, crean un conflicto en mi cabeza, ¿no? O sea, en mi mente. O sea, ¿dejo el cigarro o no lo dejo? Pero me gusta, pero ¿qué hago? O sea, lo tengo que dejar, por mi salud lo tengo que dejar. Y muchas veces puedes tomar la decisión de un día para otro. Yo he visto personas que lo logran, ¿no? Ahora, hablando de hábitos, por ejemplo, de tener que hacer ejercicio, oye, qué flojera tener que hacer ejercicio todos los días, si no lo hago. Pero ya cuando lo empiezo a hacer, cuando me doy cuenta de los beneficios que me trae, finalmente ese cambio de hábito se convierte en algo positivo. Pero el proceso de cambio es doloroso, es muy doloroso.
Así es. Y bueno, y para eso estamos los psicólogos, para acompañarlos precisamente en ese cambio de hábitos, en ese cambio de conductas que sabemos que no es fácil, cuestan trabajo, pero son importantes. Algo que se me pasó platicarte, Eduardo, es que para convertirte en la mejor versión de ti mismo, tienes también que, o sea, no es necesario que aspires a la perfección, ni tampoco tienes que intentar ser como alguien más, porque muchas veces tenemos patrones, decía yo hace un rato, patrones que nos impone la sociedad. Es que tienes que ser como tal persona, como tal profesionista o como tal mamá que cuida a sus hijos, todos andan bien peinaditos y la casa, bueno, está impecable y no necesariamente eso implica o eso se adapta para todos. Creo que cada persona debe definir cuál es la mejor versión de sí mismo. Es una parte difícil, la realidad es que es una parte difícil porque normalmente estamos llenos de imágenes, estamos llenos de líderes, estamos llenos de estas personas, ¿no?, que actualmente se encuentran en las redes sociales, en los medios de comunicación. Los influencers, ¿no? Sí, los que nos generan, ¿no?, una gran influencia. Que estereotipos. Exactamente, que escribieron un gran libro, que lograron una gran empresa, un gran proyecto, que son emprendedores, ¿no? Hay muchísimos, ¿no?, que todo el mundo los pone como ejemplo. Pero son ejemplos muy difíciles de cumplir. El problema es que son ideales. Vamos entonces a concluir en esta primera etapa, porque vamos a ir a un corte, ¿no? ¿Cómo te puedes convertir entonces en una mejor persona? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo insistiría en que la persona define cuál es esa mejor versión. Decías también, debe de tener y no cubiertas ciertas necesidades, pero finalmente el proceso de mejora personal es de la persona. Exactamente, somos dueños, ¿no?, responsables de crear esta nueva persona que queremos ser, ¿no? Y a veces no es fácil, que es esta otra parte que decíamos. A veces tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar conductas, actitudes, que bueno, me gustaría hablar del tema de las actitudes en el siguiente bloque. Y todo eso es lo que nos va a llevar a convertirnos en mejores personas. Exactamente. Bien, pues entonces vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. César Pumas, que nos está acompañando y va rumbo al trabajo. Gracias, César, bienvenido. Valentina también. Muchas gracias a Valentina, que nos está ayudando y nos está apoyando en este proyecto. Gracias. Gracias, bienvenida. También a Ani Martínez por tus saludos. Te queremos mucho, Ani.
Foro Café Radio. Amigos, ya estamos de regreso nuevamente en el Foro Café Radio, en el programa Hablemos de Desarrollo Personal. Y estamos viendo un tema bien interesante, cómo ser la mejor versión de ti mismo. Y pues estamos viendo con la psicóloga Claudia Juárez, ¿no? Cómo podemos transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Así es, pues estábamos hablando de esta teoría, pues ya que tiene muchos años, la teoría de necesidades de Maslow. Hablábamos también de no seguir necesariamente patrones o estereotipos que muchas veces nos venden, y hablábamos también de la necesidad de cambiar. Eduardo, comenzabas a hablar de la motivación. Yo creo que la motivación es un tema bien importante cuando hablamos de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Sabemos que desarrollar la motivación necesaria para el cambio es algo que de repente también es complicado, porque no podemos motivar a nadie. Seguramente a ustedes pues les han por ahí ofrecido, han participado en cursos de motivación, pero seguramente también saben que la motivación es algo intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de la persona. Es decir, que si yo me quiero convertir en una mejor versión, pues la motivación tiene que venir de mi propio yo. Hablabas, Eduardo, en el primer bloque de, por ejemplo, la motivación o el deseo de dejar de fumar. Fíjate que esto es algo que yo veo en mi consulta y no es fácil. No es fácil porque la persona, además de que, bueno, sabemos que, por ejemplo, el cigarro actúa a nivel de los centros del placer y es algo que nos hace sentir bien, al menos en ese momento, y bueno, esa es una de las razones muy importantes por las cuales se vuelve adictiva una sustancia, porque nos hace sentir bien. Entonces nosotros tenemos que competir con eso que nos hace sentir bien y buscar otra recompensa. ¿Y cuál es la recompensa, por ejemplo, de dejar un hábito como fumar? A lo mejor es sentirme mejor. Seguramente han visto por ahí esta imagen que nos dice, a los 20 minutos que dejas de fumar, tu presión arterial se normaliza. La temperatura de tus manos y tus pies aumenta. Porque sabemos que, les digo, yo reconozco a los fumadores porque me dan la mano y las manos siempre las tienen heladas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la nicotina hace que la temperatura corporal periférica disminuya. Entonces, cuando la persona está consciente de que dejar de fumar, por ejemplo, estamos dando ejemplos, está consciente que dejar ese hábito lo va a hacer sentirse mejor, convertirse en una mejor versión de sí mismo, pues es más fácil que lo deje a que si alguien le dice, oye, tienes que dejar de fumar, ¿no? A veces también me ha pasado que, por ejemplo, en pláticas que damos en las empresas, alguien nos comenta, es que yo dejé de fumar porque mi hijo de 5 años me lo pidió. Me dijo, papá, deja de fumar. Entonces, para la persona a veces sí puede ser importante la influencia, la opinión, en este caso, bueno, de su hijo, que a lo mejor su hijo constituye pues una motivación muy importante, pero en términos generales decimos que la motivación viene de dentro, de yo reconocer que ese cambio de hábito me va a hacer sentir mejor, a verme mejor, porque sabemos que también, por ejemplo, el fumar, pues de repente hace que la piel se nos seque, se nos pongan
los dientes amarillos o las uñas amarillas. Entonces, la motivación tiene que venir de la persona, Eduardo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que tomar la decisión de forma personal. Claro, podemos apoyarnos en la familia, ¿no? Como decías, lo voy a hacer por mi hijo, lo voy a hacer por mi nieto, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por alguien más. Puede ser un buen inicio, pero también a la larga la motivación puede desaparecer. Tiene que ser una motivación personal. Decíamos, primero tengo que decidir qué es lo que quiero lograr. Y eso que quiero lograr lo tengo que tener muy claro. Al principio va a ser bien difícil establecer ese objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Dejar de fumar. Pero llevo 20 años fumando. Entonces va a ser muy difícil que digas, dejo de fumar radicalmente. A menos de que definitivamente lo tengas que hacer. Pero también tienes que crearte un proceso, tienes que crearte un plan para poder llegar de la etapa A a la etapa B, a la etapa C, que puede ser el ideal. Tienes que crearte un plan y ese plan tiene que estar muy bien diseñado. Y te tiene que apoyar a lo mejor algún experto, ¿no? Un médico, un psicólogo, para que te acompañe en el proceso. Fíjate que ahí yo también creo que es importante que este acompañamiento sea personalizado, porque hay personas que, como tú señalas ahorita, requieren de un proceso, es decir, a lo mejor ir disminuyendo la cantidad de cigarros al día, en fin. Y hay otras personas que lo dejan literal de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que ese es el valor de entrar a un proceso en donde pues también identifiques cómo puedes dejarlo. Lo puedes dejar de la noche a la mañana o lo puedes dejar paulatinamente. Pues yo creo que cada quien tiene que decidir cómo lo quiere hacer. Así es. Lo más recomendable para que no vuelvas a regresar, ¿no?, a tener ese mal hábito, pues es que lo hagas como un proceso, para que realmente hagas un cambio en tu vida, ¿no? Los cambios en la vida muchas veces pues son dramáticos o son radicales, ¿no? O sea, tú puedes tener cambios obligados, cambios de salud, por ejemplo, ¿no? Tienes que dejar de comer algunos alimentos y de un día para otro tienes una enfermedad. Pero también tú puedes crear esos cambios de forma positiva y de un día para otro a lo mejor convertirte en un deportista. Uh-huh. Y entonces hacer un plan en donde poco a poco, de acuerdo también a tus posibilidades, a tu salud, de acuerdo también a tus necesidades, convertirte en un corredor. Pero tienes que crear un plan realista, un plan que te ayude y que te acompañe, ¿no? Con objetivos claros, específicos, que incluso puedas decir en una semana que quiero lograr, en 2 semanas que quiero lograr, en 3 semanas que quiero lograr, hasta que llegue a mi objetivo y que ese objetivo sea alcanzable, sea realista. No voy a entrar a un maratón en un programa de 30 días, a veces es muy complicado, ¿no? Para llegar a un maratón seguramente me tengo que preparar 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de mi condición física, ¿no? Entonces tengo que crear un plan para llegar a ese objetivo que estoy buscando. Si estoy buscando empleo, por ejemplo, ¿no? A mí me buscan mucho porque pues están buscando empleo. Y entonces pues tenemos que crear un plan, porque también buscar un empleo es un objetivo. Y tengo que decidir qué tipo de empleo, en qué tipo de empresa, qué posición es la que estoy buscando, qué tipo de remuneración económica, con qué sueldo, ¿no? Entonces tengo que crear un plan paso a paso para poder llegar a cumplir ese objetivo. Y tengo que tener muy claros los escalones que voy a subir para saber si estoy avanzando o no. Así es. Ahorita que decías esto, me acordé de la historia, se llama Que no puedo qué, es la historia de una persona que tuvo un accidente terrible, se llama el libro Que no puedo qué, de parapléjico a triatleta. Fue una persona que, bueno, sufrió un accidente, estuvo varios años en recuperación, pero no solamente, y ahí, bueno, hablamos de resiliencia, no solamente volvió a ser quien era, sino que en ese momento conoció a alguien que le dijo, oye, pues yo estoy
corriendo, estoy haciendo un Ironman, ¿no? Y entonces le dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y él, bueno, con una serie de limitaciones y además, pues venía saliendo de una recuperación durísima, empezó a entrenarse. Y es de veras, a lo mejor hay como muchas historias de este tipo, pero para mí la historia de esta persona, creo que se llama Fritz Thompson, es maravillosa, porque además él desafió todos los pronósticos. Los médicos, la mayoría le decía, es que no vas a volver a caminar, tu vida va a ser de aquí en adelante en silla de ruedas, y hoy es una persona que corre que hace triatlones. Entonces, bueno, yo creo que la motivación es muy importante. Los objetivos, el plantearte objetivos, tú decías ahorita, los objetivos tienen que ser realistas, pero yo me cuestiono si en este caso que te acabo de compartir, que les acabo de compartir, a lo mejor uno pensaría, es que efectivamente, ahorita en una silla de ruedas, o sea, ¿cómo voy a poder llegar a participar en un triatlón? O sea, eso de realista a lo mejor sería cuestionable, ¿no? Es muy cuestionable y seguramente muchas personas le dijeron, ¿no?, en el proceso que no podía. Los médicos seguramente que tienen una gran autoridad para poderte decir en esas circunstancias te vas a quedar en una silla, ¿no?, para toda la vida, te pueden convencer que tú vas a ser de esa manera o esa persona en esas circunstancias. Y que nunca vas a poder volver a caminar. Exactamente. Y logras algo muy superior a eso. Pero lo mismo le pasa, y hemos escuchado historias de grandes artistas, de grandes pintores, de grandes escritores, e incluso yo he visto a veces que muchas personas se compran esas ideas negativas y se quedan limitados en la vida porque alguien les dijo que no podían. Porque este es un caso de éxito, pero ¿cuántos casos seguramente puede haber que se quedaron en la silla de ruedas o que se quedaron limitados, ¿no? Porque es muy difícil ver cómo logras cruzar al otro lado del río. Esa parte es bien difícil. El río, cuando lo ves todo turbulento, con una gran corriente, ¿no?, y que quieres cruzar al otro lado, dices, bueno, ¿cómo le hago? No tengo una balsa, no tengo herramientas, no tengo nada, o sea, soy yo solito, ¿no? Y tengo que cruzar y puede que me lleve el río, la corriente, y entonces, ¿qué me va a pasar? Puedes tener ideas negativas, puedes tener pensamientos que te limiten, puedes tener creencias que te limitan y nunca echarte al agua. Así es, yo creo que hay que anticipar posibles riesgos en cualquier decisión que tomes, pero definitivamente lo que solemos hacer, lo que la mayoría de las personas hacemos, es anticipar escenarios catastróficos, influidos por lo que nos dijeron, por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, y ahorita me gustaría también hablar de el papel tan importante que juega la autoestima. Sabemos que la autoestima, las personas con una autoestima elevada tienen más oportunidades de convertirse en la mejor versión de sí mismo, comparadas con aquellas que tienen una autoestima baja, porque, como decías hace unos momentos, se compraron el que no podían hacer ciertas cosas. Esto es algo que vemos, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis clientes mujeres, mis clientas mujeres, ¿no? Socialmente tenemos una idea de que las mujeres no estamos capacitadas para hacer ciertas cosas y lo compramos y lo asumimos como cierto. Y bueno, ya que estamos entre psicólogos, a mí me gustaría platicarte de el grit y de la mentalidad de crecimiento, que son dos conceptos de la psicología actual que también me parecen muy importantes. El grit, bueno, pues para quienes nos escuchan, es un concepto que habla de la pasión y la perseverancia para alcanzar nuestras metas, que esto es algo bien importante cuando queremos convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos. Y por otro lado,
hay otra psicóloga que habla de que nuestro futuro no está predeterminado. Es decir, muchas veces pensamos que si nacemos en cierto medio o que si nuestra infancia fue de determinada manera, pues nosotros en la adultez no vamos a, dice el dicho, ¿no? Que el que nace para maceta no pasa del corredor. Esa es la mentalidad arreglada. Es decir, cuando tú, por más que hagas, pues no vas a conseguir una cosa distinta. Y en oposición, la mentalidad de crecimiento lo que nos dice es que nosotros podemos ser diferentes a lo que fuimos a lo mejor en un principio. Y esto creo que tiene mucho que ver con esta posibilidad de ser mejores personas. ¿Qué opinas? Claro que sí. Pues estamos hablando de ser la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que entonces descubrir, como dices, qué es lo que queremos hacer. Tenemos que descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos motiva. Y tenemos que encontrar esa motivación interna, ¿no? Así es. Esa motivación interna que nos va a mover hacia seguramente algo desconocido, pero tenemos que estar seguros que eso es lo que queremos ver o que es lo que queremos lograr. Y tenemos que hacernos completamente personas diferentes. Tenemos que reinventarnos. Vamos ahora a hacer otro corte comercial y ahorita continuamos viendo este gran tema tan interesante. Creo que continuamos hablando de la autoestima y luego ya Foro Café Radio.
Muy bien, regresamos al programa Hablemos de Desarrollo Personal. Estamos en Foro Café Radio. Les recordamos que pueden encontrarnos en Foro Café Radio en Facebook. También estamos en Foro Café Radio en Twitter, en Instagram también como Foro Café Radio, y pues el mail que es contacto@forocaferradio.com. Y pues estamos hablando de este gran tema, cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión, decíamos, la tenemos que crear primero nosotros, tenemos que definir qué es lo que queremos lograr en nuestra vida, que tenemos que tener un plan para poder crear esta nueva versión de nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de que ese plan está alineado con nuestros objetivos, con nuestras pasiones, con nuestros intereses personales, con lo que nos gusta hacer, ¿no? Y también tenemos que ver que ese plan sea realista, que ese plan que tenemos en la vida sea realista y lo podamos cumplir. Pero también estaba Claudia platicándonos un gran ejemplo de un milagro prácticamente, ¿no? Una persona que se puso un objetivo de salud y de ser una persona parapléjica prácticamente a ser un maratonista, que es algo increíble, que podemos crear cosas maravillosas nosotros mismos si nos los proponemos, y eso es de lo que queremos compartirte, ¿no? O sea, cómo puedes llegar a tener una versión mejor de ti mismo que te sienta, con la que te sientas muy a gusto, ¿no? Así es. Pues mira, la verdad es que podemos platicar de muchos casos, de muchas historias, pero déjame nada más resumir para las personas que a lo mejor nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Decías, Eduardo, hay que tener un plan, hay que tener objetivos. Hablábamos también de la motivación. ¿Cuál va a ser nuestra motivación para ser mejores? Hablábamos también de la autoestima. Les decía yo que la autoestima es muy importante porque si tú tienes la confianza en tus capacidades, pues tienes más oportunidades de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Déjame decirte también que en mi práctica, dentro de la psicoterapia, lo que nosotros ofrecemos pues son herramientas para que las personas, muchas veces tenemos la idea de que ir al psicólogo, ir a terapia es estar loco. Y la verdad es que esta idea de las abuelitas pues ya quedó muy rebasada. Sabemos que hoy día cualquier persona puede necesitar de acudir a un psicólogo y no necesariamente porque esté enferma, que ese es un mito también difundido en la actualidad de, no, es que, si vas al psicólogo es porque tienes un problema. Y no necesariamente. Yo les digo que ir al psicólogo es signo de inteligencia, de querer estar y sentirse mejor y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Yo, por ejemplo, el enfoque que practico, que es el enfoque cognitivo-conductual, pues a través de este enfoque lo que nosotros hacemos es identificar aquellos pensamientos, aquellas que a veces están distorsionados, ¿no? Porque solemos magnificar, por ejemplo, nuestros errores o minimizar nuestras virtudes. Solemos también compararnos con otras personas o, lo que decíamos hace un rato, anticipar escenarios catastróficos. Y por supuesto esa manera de pensar, además de que nos va a hacer sentir ansiedad o depresión o etcétera, pues tampoco nos va a ayudar en este proceso de autoconstrucción personal. Entonces, es muy importante que si ustedes están en este proceso de querer ser mejores personas, pues también tengan herramientas. Y bueno, yo les he hablado de una herramienta que yo considero muy importante, por supuesto, que es la psicoterapia, pero sabemos que existen muchas. Eduardo, hablabas en el primer bloque de la lectura. Yo creo que un buen libro, y como decías tú, pues no nada más se trata de comprarlo y tenerlo ahí en el buró y así que absorbas lo que dice el libro, sino el poder entender un libro y aplicarlo a tu vida también te puede ayudar a convertirte en una mejor persona. Yo tengo libros que de verdad me han inspirado y me han ayudado a ser mejores personas.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros podemos hacernos de algunas herramientas para podernos convertir en una mejor persona. Y también tenemos que entender cuáles son estas necesidades que tenemos para irlas cubriendo, ¿no? Si yo quiero ser una mejor persona, pues tengo que estar saludable. Entonces me tengo que alimentar bien, o tengo que hacer ejercicio, o tengo que vivir bien, o tengo que dormir bien, o tengo que tener una vida sana, ¿no? En principio. Ahora, si quiero también tener una vida más próspera, una vida mejor, quiero convertirme en una mejor persona, bueno, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que actualizarme, tengo que buscar, ¿no?, la forma de tener el conocimiento que va a ser necesario para poder emprender un proyecto, un negocio, solicitar un empleo. Ahora, también al mismo tiempo, si ya tengo la salud, ¿no?, si ya tengo el empleo, bueno, en la parte social, pues tengo que estar íntegro, tengo que tener una familia y seguramente esa familia también tiene necesidades, entonces tengo que ver qué necesidades puedo cubrir en la familia o apoyar también en la familia a algunas personas que están dentro de la familia para que podamos ser una familia íntegra, una familia sana, una familia feliz. Y al final ese puede ser un gran objetivo, un gran objetivo de convertirme en una mejor persona. También puedo ver no solo por la familia, sino también por los amigos, o también puedo ver por alguna causa, ¿no? O sea, muchas veces hay muchas personas que se convierten en grandes personas por ver cómo ayudan a su comunidad, cómo ayudan a algún grupo que requiere algunas necesidades, que son grupos específicos de hombres, mujeres o gente que de bajos recursos o algunas otras personas que requieren ayuda, ¿no? Y en la vida tenemos que estar íntegros, completos, tenemos que trabajar también en todo lo que nos gusta. Y tenemos que buscar nuestras pasiones, ¿no? O sea, si a mí me gusta la música, el canto, el baile, o me gusta hacer alguna actividad los fines de semana con la familia, o hacer ejercicio, y si eso me llena, eso me convierte en una mejor persona. Así es. Me gusta mucho este tema que acabas de abordar, que es esta parte social, de ver no solo por el bien personal, sino el bien colectivo. Y sabemos que convertirte en una mejor versión de ti mismo no es para competir con el otro, que yo creo que eso también de repente nos pasa mucho. O sea, queremos ser mejores que alguien más, en lugar de ser mejores que las versiones anteriores que éramos nosotros. Entonces yo creo que es importante que, como dices, en la medida en que nosotros podamos aportar, podamos contribuir. De hecho, bueno, pues esta es la intención también de este programa, el contribuir a que otras personas se conviertan en mejores versiones de sí mismos. Porque bueno, Eduardo y yo, pues trabajamos en eso desde hace muchos años, en cómo ser mejores como personas, como profesionales, como papás. Yo creo que ahorita, pues todos los que somos padres de familia tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, cómo les ayudamos. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar. O sea, creo que también este tema es bien interesante y le podemos dedicar otros programas a hablar de cómo ayudo a que mis hijos se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Creo que eso también es interesante. Y como decías, no solamente a nivel familiar, también a nivel social, en nuestra comunidad. Otro tema que decías hace unos momentos es el tema de la salud física. Cuán importante es que nosotros estemos saludables para poder también, una vez satisfecha esa necesidad, pues poder tener, aspirar a satisfacer otro tipo de necesidades. No necesariamente, fíjate, no necesariamente necesitas tener un perfecto estado de salud física para realizarte, pero es un tema que por supuesto tienes que atender, porque si tú no te sientes bien, como decíamos hace un rato, si tú tienes, por ejemplo, algún mal hábito, algún tipo de adicción, pues eso, vamos a decir que le va a restar energía, le va a restar gasolina a tu automóvil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que estar convencidos de ese cambio y eliminar todas las distracciones
porque en la vida hay muchas distracciones, ¿no? Hay muchas distracciones que generalmente pues nos roban tiempo. Por ejemplo, si nos pasamos todo el tiempo viendo la televisión, bueno, actualmente son las redes sociales, si nosotros mismos, ¿no?, desperdiciamos nuestro tiempo, porque el tiempo está muy limitado, sobre todo en las ciudades, y el tiempo está muy limitado en nuestra vida, porque muchas veces pues trabajamos o tenemos alguna actividad en el día que nos consume la mayor parte del día, y estar con la familia muchas veces es un tiempo muy limitado, y estar con nosotros mismos, ¿no?, en una meditación, o estar con nosotros mismos en alguna actividad que nos enriquezca personalmente, como leer un libro, pues es muy limitado el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que estar concentrados y querer hacer algo de tiempo completo. Y me refiero que en el tiempo que te quede, consumirlo al 100% de tal manera que lo utilices correctamente, adecuadamente, de una forma muy productiva, para poder ir creciendo personalmente. Porque los momentos de crecimiento, yo creo, en la vida es un tiempo muy corto, muy limitado. Es cuando comprendes alguna situación que te está pasando, o cuando te das cuenta de que seguramente estás pasando por una crisis, pero si requieres apoyo lo puedes obtener de un psicólogo, o si requieres salir adelante, pues es simplemente que te lo propongas y que cambies de opinión, o que cambies de esa creencia personal que traes, y lograr salir adelante, ¿no? Así es. Yo insistiría en el tema del balance. Yo creo que decías ahorita de a lo mejor pasar mucho tiempo frente a la televisión o en las redes sociales. O sea, todo en exceso es malo. Pero si no existieran las redes sociales, pues no nos estarían escuchando en estos momentos. Entonces yo creo que es importante que, como bien dices, establezcamos un objetivo, pero que aprendamos también a tener balance en nuestras vidas, porque si nos dedicamos solamente a ser mejores, lo decía yo al principio, en el tema profesional, pues vamos a descuidar el tema familiar, personal, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que también hay que ser inteligentes y seleccionar aquello que nos conviene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver una serie, pues a lo mejor le voy a dedicar media hora a ver esa serie, que además me enriquece, bueno, no sé si me cultiva, pero pues me gusta. Hay que ser, ahí hablamos de los hábitos, hay que ser también disciplinados. A lo mejor si te pasas toda la noche o hasta muy tarde en Facebook, por ejemplo, pues al día siguiente, obviamente, pues no vas a poder funcionar. ¿Por qué? Porque te faltaron horas de sueño que le dedicaste al Facebook. Pero a lo mejor si tú te pones la disciplina de, ok, cierro la computadora o apago el teléfono y además lo dejo conectado en el baño a las 10:30 de la noche, entonces ya estás teniendo esa posibilidad de descansar, que es muy importante para el equilibrio. Sí, tenemos que equilibrar nuestra vida y tenemos que entender cómo poder, ¿no?, superar pues las complicaciones, porque muchas veces las distracciones son favorables porque nos distraen, ¿no? Uh-huh. Si tenemos un problema, estamos buscando cómo distraernos, ¿no? Y seguramente es válido, porque traer el problema encima todo el día te causa mucho estrés. Así es. Pero al mismo tiempo también tenemos que empezar a buscar soluciones. Y esa es la parte más importante. Si tú tienes actualmente alguna decisión complicada, alguna situación complicada, ¿no?, estás pasando por alguna de las crisis que generalmente comentan que son las más complicadas, algún divorcio, si estás pasando a lo mejor por alguna crisis de salud, por alguna crisis tal vez a lo mejor con algún familiar, por algún conflicto también con la pareja, con algún conflicto con alguno de los hijos, que muchas veces también se convierten en problemas que no nos dejan concentrarnos, ¿no? O alguna situación personal, profesional, tal vez tienes alguna dificultad en el empleo, tienes alguna dificultad con tu jefe, tienes alguna dificultad porque ya quieres cambiar de empleo, ¿no? O tienes a lo mejor actualmente la dificultad de que no tienes empleo, entonces tu empleo es buscar empleo, pero tienes que estar concentrado.
Tienes que estar concentrado para poder resolver esas situaciones y encontrar la mejor solución. Y la mejor solución parte de que tienes que convertirte en una mejor persona, porque si te conviertes en una mejor persona, vas a empezar a buscar alternativas positivas, te van a llegar ideas y te van a ayudar esas ideas a crear condiciones favorables que finalmente te van a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Y esos problemas finalmente se van a poder solucionar bien fácilmente si le dedicas algunos minutos al día, algunas horas al día, y vas a encontrar las soluciones porque te van a llevar de la mano. Y si encuentras también el apoyo de algún psicólogo, ¿no?, en la localidad en donde vives, o buscas algún psicólogo, vas a lograr que te acompañe en el proceso y seguramente lo vas a poder hacer más rápido también. Así es. Yo creo que hay que dedicarle atención a este tema. Como dices, las distracciones, lo platicábamos hace unos momentos, nos ayudan, pero el que tú tengas muy claro este deseo, este objetivo de convertirte en una mejor persona, pues también va a ser un medio para conseguir otras cosas mejores, como puede ser tener un mejor empleo, tener un mejor matrimonio. Este tema de las parejas que decías, muchas veces las personas pues llegan a terapia diciendo por qué que su matrimonio no funciona porque su pareja no funciona o porque la relación no funciona. Y de veras me ha tocado ver que muy pocas personas reconocen qué es a lo mejor lo que está faltando por parte de ellas mismas para hacer que la relación funcione. Yo creo que esto también es algo en lo que nos ayuda mucho la psicología, la psicoterapia, en esta capacidad de observarte a ti mismo y ver qué puedes hacer mejor. A lo mejor no qué estás dejando de hacer, puede ser, pero también qué puedes hacer mejor. A lo mejor escuchar más a tu pareja, a lo mejor tener más detalles con ella, en fin, una serie de cosas que, bueno, la verdad es que es poco el tiempo, no sé qué te parezca, a mí me parece que la hora se nos fue muy rápido, pero los invitamos a que nos digan de qué temas quieren escuchar en este programa. Exactamente, pues los invitamos a seguirnos, vamos a continuar todos los miércoles a las 9 de la mañana, platicando diferentes temas que los van a ayudar a ser mejores personas. En este caso estamos hablando del programa de Hablemos de Desarrollo Personal. Entonces, como dice Claudia, pueden compartirnos a través de Facebook sus ideas, sus preguntas o los temas que quieren que tratemos en este espacio, que es el espacio para todos ustedes, y que nos contacten también a través de Facebook. Estamos hablando de psicóloga Claudia Juárez, ahí la pueden encontrar en Facebook, la pueden contactar. También a mí me pueden contactar en Eduardo Coach Empleo y Carrera, y les puedo apoyar también con diferentes formas de poder encontrar un mejor empleo o desarrollar su carrera profesional hacia niveles de mayor responsabilidad y mejor ingreso incluso, ¿no? Y también en Foro Café Radio pueden estar mandando sus comentarios. Acuérdense que estamos en Foro Café Radio en Facebook, en Foro Café Radio también en Twitter, Foro Café Radio también en Instagram. Y pues este audio lo vamos a compartir con todos ustedes para que nos hagan sus comentarios y también lo compartan con todos sus amigos, ¿verdad?, en sus redes sociales. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, se nos ha acabado el tiempo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, César. Gracias, Eduardo. Gracias a toda la producción de Foro Café Radio por permitirnos, ¿no?, que podamos arrancar este proyecto. Nos escuchamos el próximo miércoles. Exactamente. Bye. Foro Café Radio.